¿Sabías que quien no recuerda su historia está condenado a repetirla? Hoy vamos a recordar, sí, hacer memoria de los actos de corrupción más relevantes ocurridos en Panamá en los últimos 10 años. ¿Y por qué de los últimos 10 años? Porque se hace necesario delimitar este cáncer, cuyos efectos han sido devastadores para la economía e imagen del país. En los últimos 10 años, los escándalos de corrupción del llamado Hub de las Américas han puesto a Panamá bajo la lupa de organismos como Transparencia Internacional. ¿Pero qué ha pasado con estos casos? ¿Cuántos han resultado en condena para los implicados? ¿Se ha recuperado el dinero robado? Estas son algunas de las preguntas que se hacen miles de panameños. Es importante señalar que la corrupción es un lastre que genera enormes pérdidas en materia económica. Pero lo más preocupante es que socava la confianza en las instituciones, crea inseguridad jurídica y nulifica el desarrollo económico y social de cualquier país. Hablar de todos los escándalos de corrupción en Panamá daría para una serie de Netflix, de varias temporadas y muchísimos capítulos. Y cuando les digo que el tema de la corrupción en Panamá da para mucho, lo digo porque antes del 2010, Panamá se estremeció con escándalos como el de los durodólares, a donde una secretaria de la entonces presidenta Mireya Moscoso es investigada por enriquecimiento injustificado, debido a que 2 de sus trabajadores le hurtaron varios miles de dólares. Los acusados, al rendir declaración indagatoria, dijeron que podían encontrar dinero en varios lugares de la casa, incluso donde menos se esperaba. Tú abrías la puerta de la nevera y encontrabas plata, según señalaron los acusados. ¿Y qué hablar del caso Lucky Games? Empresa que obtuvo directamente un contrato de concesión para operar 500 maquinitas tragamonedas en el gobierno de Pérez Valladares y que fuera investigada por supuestamente enviar dinero de manera irregular y sin justificación a Shell Holding Inc., una sociedad ligada a la familia Pérez Valladares. ¿Cuál fue el resultado de este caso? Pues el mismo, terminó con un sobrecimiento definitivo. Pero no podemos iniciar con los escándalos de corrupción de los últimos 10 años sin traerles a la memoria el caso del Centro Multimodal Industrial y de Servicios, mejor conocido como caso Cemis. Sí, esa trama que nació por el pago de sobornos para la aprobación de este proyecto, donde los implicados iban desde empresarios, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluso salpicando a la entonces presidenta Mireya Moscoso como su sucesor, el expresidente Martín Torrijos Espino. Claro, sin dejar de lado a sus principales protagonistas, los legisladores o diputados de la Asamblea Nacional. En el caso Cemis no podemos olvidar los videos o esta imagen que acaparó las portadas y titulares de los principales medios del país, a donde se vio al ex legislador del PRD, Carlos Tito Afú, sacar fajos de billetes que admitió haber recibido junto a otros colegas para aprobar este proyecto. También su copartidaria Balbina Herrera así lo ratificó. En los tribunales el caso Cemis corrió con la misma suerte. En el 2002, una vista fiscal enviada a la Corte Suprema pedía llamamiento a juicio para el diputado Afú y directivos como Martín Rodín y Stephen Jones. Petición que no prosperó ya que la Corte decidió cerrar el caso. En el 2009, y debido a las presiones de la sociedad civil, la entonces procuradora Ana Matilde Gómez pidió la reapertura del caso. Algo así como que revivió al muerto, pero en el 2014 un fallo de la Corte anuló todo lo actuado. Es decir, ordenó darle cristiana sepultura al caso Cemis, enviándolo al descanso eterno en total impunidad. En el 2015 se destaparon múltiples escándalos de corrupción que sorprendieron a los panameños. No solo porque se habla del desfalco de millones de dólares, sino por la gran cantidad de funcionarios de alto perfil que estaban implicados, a quienes se les veía casi a diario visitando el edificio Avesa u otras dependencias del Ministerio Público. Durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli se adquirieron al menos 3 equipos de espionaje. Con ellos se llevaron a cabo una serie de interceptaciones telefónicas, correos electrónicos, entre otros medios de comunicación. Actividades que sin duda violaron la privacidad de las personas, entre los cuales se encontraban políticos, jueces y magistrados, periodistas y miembros del gobierno. En este caso hubo condena,
Pero no para los peces gordos, solo de los exsecretarios del Consejo de Seguridad Alejandro Garús y Gustavo Pérez. Estos fueron llamados a juicios y sentenciados a 50 meses de prisión como cómplices primarios del delito contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad. Ya saben, como cómplices. ¿Y qué pasó con los autores principales? Como quien dice, en Belén con sus pastores. En un hecho sin precedentes y mediante un acuerdo de pena bajo las reglas del recién estrenado sistema penal acusatorio, se logra la condena a 5 años de prisión del ex magistrado Alejandro Moncada Luna por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos. Un acontecimiento que, si bien saciaba en parte la sed de justicia de la población, se convirtió también en una mancha de aceite sobre las aguas del mar, extendiéndose arrolladoramente una turbia ola de acusaciones contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tanto por las supuestas ventas de sentencias como por el ocultamiento premeditado de expedientes de fallo en cajas de funcionarios. Estas mismas presiones fueron las que llevaron también a la renuncia del ex magistrado Víctor Leonel Benavides. Otro escándalo de corrupción que puso a trabajar al Ministerio Público en la investigación de delitos como fraude financiero, blanqueo de capitales, uso de información privilegiada y corrupción de servidores públicos es el caso de Financial Pacific. Trama derivada de supuestas transacciones a través de cuentas acreditadas en la casa de valores Financial Pacific, a donde se dice que hubo manejos irregulares en la compra y venta de acciones, depósitos y retiro de dinero en efectivo a favor de terceros. Algunos de los beneficiarios serían presuntamente el mismo Martinelli, así como sus hijos Luis Enrique y Carolina Martinelli Linares. Este caso tiene una particularidad, y es que le costó el puesto al juez Felipe Fuentes, condenado por el delito de sustraer del juzgado los expedientes de este caso. Expedientes que, para su mala suerte, dejó caer de su motocicleta en la carretera panamericana a la altura de Loma Cobá, en el distrito de Arraiján. Corrupción en el PAN, pero no de este PAN, sino del extinto Programa de Ayuda Nacional, y bastante que se ayudaron, porque en este caso en particular se dieron al menos 15 investigaciones por peculado, delito contra la fe pública, delitos contra el patrimonio y blanqueo de capitales. Algunos de los implicados en el caso del PAN señalan como la mente maestra de toda esta trama de corrupción a este señor, Adolfo Chichi de Obarrio, quien fuera el secretario privado del entonces presidente Ricardo Martinelli. Lo curioso es que del tal Chichi no se sabe nada desde que abandonó el país. Los panameños esperan con ansias que pueda rendir cuenta y nos diga qué fue lo que pasó con la cantidad de millones perdidos, en casos tales como el caso Junito Vega, caso Comida Deshidratada 1 y 2, el caso de los granos, el caso de las llantas, instrumentos musicales, caso de mochilas escolares, máquinas pinchadoras, carretera de cañazas, alquiler de helicópteros, programa Piso y Techo, caso Bolsas Navideñas, caso Bolsas de Comida, entre otros. En toda esta trama de corrupción que involucró al menos 15 investigaciones, solo se dio una condena, la de uno de sus directores, el señor Rafael Guardia Jaén. El resto de los implicados han entrado al selecto grupo de miembros VIP del llamado Clan de la Impunidad. La mayoría favorecidos con sobrecimientos definitivos, suspensiones por falta de auditorías, nulidades o audiencias que duermen el sueño de los justos, aun cuando la lesión a las arcas del Estado supera los 155 millones de dólares. Este fue un caso a donde se dieron supuestos pagos de coimas en la compra de radares. Una investigación que involucró al exministro José Raúl Molino y que finalmente terminó con un acuerdo entre el presidente Varela y la empresa Finmecánica. La lista es interminable porque habría que citar también las coimas al alcalde Bosco Vallarino, las irregularidades al contrato para la construcción de la ciudad hospitalaria. Hoy, tanto no hubiese ayudado que la ciudad hospitalaria estuviera funcionando debido a la crisis que vivimos por el COVID-19. Pero la cerecita del pastel del que ningún panameño honesto comió, la ponen dos casos con los cuales Panamá ha empañado su imagen a nivel internacional. El primero de ellos
es el famoso caso de los Panama Papers, caso basado en una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Este expuso a la luz los negocios offshore de políticos, empresarios, deportistas y celebridades internacionales. Sociedades que, si bien su constitución no era ilegal, pero según las investigaciones sí eran usadas para evadir impuestos o esconder bienes, o peor aún, lavar u ocultar dinero proveniente del crimen organizado. En nuestro país, el caso de los Panama Papers provocó el cierre de la firma de abogados Mossack Fonseca. Sin embargo, en materia de justicia parece seguir la suerte del resto de los casos, mientras que en otros países el caso de los Panama Papers trajo la condena para varios funcionarios de alto perfil. Tal es el caso del ex primer ministro pakistaní Nawaz Sharif, condenado a 10 años de cárcel por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Caso Odebrecht, polémica trama de corrupción que sacudió al mundo empresarial, político y judicial, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló que ejecutivos del gigante brasileño Odebrecht habían confesado que tenían como práctica sobornar y pagar dinero a mandatarios, expresidentes y funcionarios de 12 países, entre ellos Panamá. Con ello, lograban hacerse de millonarios contratos públicos. Se dice que en nuestro país las coimas vienen desde el gobierno de Martín Torrijos, pasando por los presidentes Martinelli y Juan Carlos Varela, a donde se pagaron más de 100 millones en coimas para lograr adjudicarse diversos proyectos, entre ellos la cinta costera, saneamiento de la bahía y la línea 2 del metro. El resultado de este caso en Panamá ha sido el mismo, sin personas condenadas y rumbo a la impunidad, mientras que el pueblo mira con cierta envidia la labor judicial de países como Brasil, Ecuador y Perú, países que ya han condenado a presidentes y altos funcionarios por el caso Odebrecht. La lucha contra la corrupción en Panamá ha sido un camino de luces y sombras. En los últimos años, las autoridades han abierto más investigaciones que nunca, pero los casos se estancan o no llegan a los juzgados, y en la calle impera la idea de que la corrupción, acompañada de impunidad, es un monstruo demasiado grande de abatir. Durante los últimos 10 años se han investigado la mayor cantidad de casos de corrupción de la historia. El problema es que la Fiscalía no ha tenido recursos para cerrar sumarios, ni el órgano judicial ha estado a la altura para dictar condenas. Por eso necesitamos de un aparato de justicia robusto de recursos y de funcionarios dispuestos a cumplir y hacer cumplir las leyes. Yo soy José Vergara y en una segunda entrega analizaremos cómo en medio de la difícil crisis sanitaria por coronavirus, las arcas del país siguen infectadas por el virus de la corrupción. Te invito a seguir mis redes sociales, suscribirte a mi canal y estar atento a más contenido y nuevas publicaciones.